En el programa de hoy vamos a hablar sobre educación ambiental. Para esto vamos a charlar con Alba Imhoff. Ella es docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral en las asignaturas de educación ambiental, herpetología, ecofisiología animal y también investiga la conservación de humedales. Bueno, Alba, bienvenida. Muchas gracias por prestarte a este diálogo, a esta charla, a prestarnos tus minutos. Y yo quería empezar con algo que creo que puede llegar a ser básico, pero que nos da el punto de partida sobre lo que queremos hablar, y es concretamente de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental. Depende para quién. Bueno, hola, para ¿qué vos. tal? Hola, ¿qué tal? Y hola a todos. Depende para quién también, porque cuando salió la Ley Nacional de Educación Ambiental hubo una gran discusión. Si debíamos hablar de educación ambiental o debíamos hablar de educación para el desarrollo sostenible, para el desarrollo sustentable. Son discusiones, diría Fontana Rosa, las palabras no son el problema, sino es lo que le ponemos un poco a las palabras encima. A mí me gustó mucho que el nombre de la ley fuera, trabajé también un poco para eso en pandemia, fuera educación ambiental, una ley de educación ambiental integral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber como ciudadanos, como alumnos? Porque la ley no solo se refiere a las escuelas, a las universidades, a lo formal, sino que también la ley habla de lo no formal, o sea, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta cuestión. También habla de lo informal, esto, o sea, sentarnos a charlar, dialogar, ver un chiste sobre cuestiones ambientales y poder sacar de ahí lo que hay, también son formas de comunicar y de explicar. Entonces, particularmente a mí y la universidad ya hace muchísimos años que confío en esto de crear un espacio curricular formal que se llama educación ambiental y que afortunadamente tenemos muchísimos estudiantes de todas las carreras. Un poco mi idea, y en ese momento recuerdo que estaba Gustavo Menéndez y otra gente dando vuelta, era ofrecer un espacio donde viéramos el ambiente con todos los ojos, no solo con los ojos del biólogo, de aquel que estudia la ingeniería ambiental o las ciencias ambientales, sino con los ojos de todas las personas, del que hace historia, periodismo, filosofía, matemática, geografía, lengua, lo que sea que uno haga, siempre tiene algo para aportar, porque el ambiente es donde vivimos. Bueno, y ese es otro aspecto importante, ¿no? Esta mirada trans o interdisciplinaria. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo se aborda? Es decir, todos vivimos en el ambiente, pero no todos le damos la misma importancia, no todos miramos de la misma manera. Durante mucho tiempo el ambiente fue algo a explotar. Sí, por ahí se confundía el ambiente con los recursos o el ambiente con los servicios que nos da la naturaleza. O sea, todo eso es válido, pero también siempre cuando uno charla con estudiantes, sobre todo de otras carreras, se sorprende de esas otras miradas. Me ha tocado participar en muchos espacios también institucionales donde uno tiene que trabajar problemáticas como la que supongo que va a salir, que es la del cambio climático, donde uno se junta a resolver un problema con las comunidades aborígenes, las organizaciones extremas ambientalistas, la CGT o los sindicalistas, el trabajador común, las industrias, todos con sus intereses totalmente diferentes en la cuestión ambiental. Pero no hay salida para este planeta si todas esas voces no se ponen en juego y algunos bajamos nuestras pretensiones para darle lugar un poco a la mirada del otro. Bueno, vos lo trajiste. Lo traje a la mesa como siempre. Al cambio climático. ¿Existe realmente el cambio climático? Porque ahora de repente estamos de nuevo discutiendo sobre si hay un negacionismo de este cambio climático. Yo creo que incluso los negacionistas saben que cambios climáticos siempre hubo, que esos son ciclos que se dan en la naturaleza, que a veces el mundo o la Tierra ha estado en periodos calientes y otros en periodos fríos, donde predominaban las aguas o donde predominaban los hielos, para simplificarlo. Pero el negacionismo tiene mucho que ver también muchas veces con una cuestión más bien ideológica, de decir cómo se produce, cómo se usa, porque viendo lo que está pasando en el mundo, tenemos que empezar a cambiar nuestra idea de lo que es ser desarrollado. Porque si seguimos pensando que desarrollado es el que tiene en su hogar 4 televisores que se usan con control remoto y que lo activas con la voz y eso implica un montón de energía que se está gastando, ahí estamos en problema. Entonces muchas veces viene por ese lado. Pero sí, el cambio climático es un fenómeno natural, pero que desde la revolución industrial ha sido potenciado por las actividades del hombre. Porque básicamente en lo que implica el cambio climático es un cambio en las condiciones del clima, no del tiempo, no porque hoy hay 30 grados decimos que estamos, pero sí que sistemáticamente en los últimos años se ha producido un aumento de las temperaturas medias globales, alcanzando un pico ahora en julio para el mundo,
Y este aumento de las temperaturas medio globales lo que trae como consecuencia son múltiples cuestiones que están afectando no solamente a nosotros, que padecemos calor, frío, nos tenemos que vestir de hombre araña para ir a la playa, como se ha visto últimamente, con esas, dejando solo ver los ojos, para cubrirnos del sol, sino que también trae serias implicancias para el ambiente natural, para los animales, para las plantas, que no tienen poder de decisión o de opinión y que realmente están sufriendo las condiciones o lo que está pasando está limitando su vida y muchas especies van a la extinción. Alba, ¿y qué estamos haciendo concretamente nosotros ahora? ¿Qué hacemos por esa educación ambiental? ¿Qué hacemos en Argentina, en la universidad, en la región? Bueno, tenemos una ley, tenemos un grupo muy grande de distintas miradas que está trabajando en esta cuestión. Está muy desarrollado hoy en día esto de trabajar en grupo, como dijiste vos. Realmente hay leyes que se basan muchas veces en acuerdos internacionales que se sancionan y que ponen en funcionamiento varios mecanismos. Sigamos con el cambio climático como ejemplo. O sea, hay una ley que adhirió al Acuerdo de París y a todas las cuestiones climáticas internacionales, pero esa ley establece que en cada país debiéramos hacer ciertas cosas. Una de esas cosas es que debiera haber... Ya me pusiste en potencial. Bien. Pero bueno, debiéramos tener un organismo encargado, que en el caso de la Argentina es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tiene que formar un grupo, que en este caso para las cuestiones de cambio climático es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está integrado por los ministros de todos los otros gabinetes. O sea, el cambio climático no se maneja desde cambio climático, desde ambiente solamente, sino que hay que ver en economía, porque hay que encontrar un equilibrio. Yo no puedo decir, bueno, no produzcamos más gases de efecto invernadero, cerremos todas las fábricas. Entonces eso es imposible, entonces tenés que trabajar con todos. Pero a su vez ese gabinete de ministros de cambio climático que está funcionando, está asesorado por un consejo asesor externo. Y ese consejo asesor externo, del que participo en particular, porque fui designada por las universidades, está constituido por un montón de sectores, por los científicos, por las universidades, por los pueblos originarios, por los partidos de la oposición. O sea, si bien la ley dice que es el Estado, el gobierno que hay en ese momento el que maneja, la oposición tiene voz en estos espacios, por los jóvenes que tienen organizaciones no gubernamentales, que son las que muchas veces hacen estas protestas. Y, bueno, ellos también tienen su voz ahí, por la CGT, por los sindicalistas, por todos. O sea, es realmente un grupo, y me ha tocado participar mucho, de solamente 20 personas, pero que está representado todos los sectores. Entonces, cuando hay una medida, cuando uno habla de adecuación o de mitigación al cambio climático, ahí podemos escuchar lo que es para uno, lo que es para el otro. Es decir, bueno, hay que bajar el uso de energía. Entonces la industria dice, sí, pero nosotros damos trabajo, y la CGT dice, sí, tienen razón. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Trabajemos energías más limpias. No bajemos el tema de la energía, pero sí veamos cómo podemos disminuir las emisiones que son nocivas para el ambiente de la producción, dando alternativas para otro tipo de producciones. Y eso, ahí entra la ciencia diciendo, bueno, nosotros estamos investigando, desarrollando, pensando lo valioso que es la ciencia, aunque parezca hoy en día que no, porque tiene que dar respuesta. Entonces, ¿qué hacen? Buscan líneas para investigar esas cosas que se necesitan. Cómo transformar empresas o fábricas o dispositivos que usan ciertas formas de combustible que contribuyen al cambio climático para cambiarlo, para transformarlo. Las universidades colaboramos mucho también en eso, o para ahorrar, ver cómo podemos ser más eficientes. O sea, hay muchas maneras de colaborar para bajar esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que de última son la razón de este cambio climático. Se me disparan dos preguntas, una micro y otra macro. La micro es desde lo individual, desde lo micro, digo, desde lo que podemos aportar cada uno desde nuestras prácticas cotidianas, y la otra desde lo macro. ¿Hay planes, hay líneas a seguir a mediano y largo plazo? Porque justo estamos en una coyuntura en donde en breve tendremos un cambio de gobierno, y nada, saber si existe una política que trascienda justamente los cambios de gobierno. Sí, me gustó mucho estar en este espacio te contesto la segunda, ¿no? De este consejo asesor externo, porque al estar también la oposición y al estar todos representados ahí,
lo que decía en este caso, había una senadora nacional diciendo, bueno, dice, yo sé cómo trabajamos, entonces yo puedo llevar la voz, si hay un cambio de gobierno, una continuidad, llevo la voz de que esto funciona, de que hemos estado funcionando. Entonces, a mí me parece que ese fue un gran acierto, hacer funcionar estos organismos externos a un gobierno, que son los que garantizan que no importa cuál sea el gobierno, ese trabajo se hizo entre todos y a conciencia. Yo creo que esa es una punta, no digo que vaya, digamos, va a depender mucho de si tenemos posibilidad de llegar a charlar en el futuro, pero bueno, sí, ese algo es que un noto valor. que no abunda en vos es el optimismo. No, de última, los biólogos solemos ser muy optimistas, tratamos de no caer en la ecofobia, en este caso estábamos hablando más de la política global, pero con respecto a las cuestiones ambientales yo siempre creo que el hombre, a lo mejor un poco tarde, como es en este caso, termina reaccionando a las cuestiones. También pasaron cosas, como dicen los chicos hoy en día, que veníamos a nivel global con una disminución de las emisiones de carbono, digamos, tratando de mantener, yo no digo disminuir, pero sí mantener esto de no pasar el 1,5 grados para 2030, y llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia no solo fue una cuestión de salud, sino que fue también una cuestión de pérdida de controles, una cuestión de no poder exigirles a las empresas o a los países determinadas cosas porque todo estaba un poco en un desbarajuste. En un estado de excepcionalidad. Claro, y eso volvió atrás con muchas de las cuestiones internacionales. ¿Qué hace esto de las normativas internacionales? Bueno, se hicieron acuerdos y se dijeron, cada país tiene que hacer una contribución a la mitigación y adaptación del cambio climático. Esto tiene un nombre, una sigla en inglés, que es NDC, la NDC de cada país. La Argentina había avanzado un poco y retrocedió. Me encanta el uso de los potenciales. Y bueno, pero así es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque podemos controlar ciertas cuestiones, pero es un equilibrio muy delicado, porque controlar cuestiones de energía implica a veces actuar sobre las empresas sostienen el empleo sostiene los hogares en un país con inflación. O sea, vos cuando tomás una decisión ahí tenés que tener muchísimo cuidado de todo lo que estás afectando, igual que en la naturaleza. O sea, una mirada sistémica. Esa mirada de que todo está integrado y de que todo tiene que ver con todo, que en cierta manera hizo que algunos, sobre todo del lado de la sociología, hoy en día digan que no estamos en una digamos, edad geológica, sino que estamos en el antropoceno, una era. Ese es un término que se acuñó para decir, es una era geológica porque queda registrada en esos, digamos, en esos sedimentos que los geólogos estudian, pero la razón de eso no fue puramente algo natural, una glaciación, un calentamiento natural, sino que el hombre tuvo mucho que ver en esto de post-revolución industrial, aumentar notablemente los niveles en la atmósfera de estos gases de efecto invernadero, que son los que están produciendo estos cambios terribles. ¿Y en lo micro? Y en lo micro noto que, por ejemplo, hay un porcentaje, quiero creer que cada vez más importante, de jóvenes que tienen una mayor conciencia ambiental. Somos los más viejitos los que a veces pecamos. Sí, los chicos tienen como una idea que yo siempre trato de que no caigan en esto de lo que se conoce como ecofobia de Sobel, que es, le tiramos tantas pálidas con respecto a la naturaleza que se terminan aislando muchas veces del término natural o teniendo una visión catastrofista, que es el ejemplo de Greta Thunberg, esta chica sueca. Pero fíjate que en este contexto de guerra, porque también en el mundo sucede en este momento una guerra que también está afectando, porque esa guerra es estratégica, tiene que ver con combustibles fósiles, con todo lo demás. Entonces, con la llegada del invierno, decían en Europa, ¿cómo vamos a calefaccionar? Volvamos al carbón. Y se la escuchó a Greta decir, no, volvamos a la energía nuclear. Y eso fue un cimbronazo para muchos jóvenes, porque dicen, ¿cómo? Nuestra representante, nuestra líder. Bueno, pero Greta entendió muchas cosas. Entendió que aquello que funciona, bien controlado, aunque sea potencialmente peligroso. Estamos hoy en día viendo todos la película de Oppenheimer y estas cuestiones sobre ese debate que hubo sobre la energía nuclear. Hoy en día es mejor apostar a la nuclear que seguir sacando combustibles fósiles, porque la energía nuclear bien controlada y bien fiscalizada es mucho menos, aporta menos dióxido de carbono a la atmósfera que seguir quemando carbón, por ejemplo, para calefacción. Entonces, también ha pasado que vamos cambiando. Lo que dijimos hace 3, 4 años, hoy en día puede no ser la solución más ideal y se van tomando acciones sobre la realidad que se plantea. Y en mi casa, ¿qué puedo hacer?
Si yo separo la basura, estoy contribuyendo. Si yo no saco basura orgánica a mi casa y la uso como abono interno, estoy contribuyendo. El compost. Si yo uso una zapatilla y ahí pongo mis electrodomésticos y cuando me voy apago un solo botón y saco la pausa de todos mis elementos que están en stand-by, mínimamente estoy contribuyendo. Te van a decir poco. Sí, se calcula que una persona en Europa, se calculó en Europa, son 9 euros ese consumo al año. Pero multipliquen eso por ciudades, por pueblos, por países y por millones de personas, es un consumo. Entonces, de todas maneras es una contribución. Si yo le compro al local, si compro la lechuga, la que la hace en una quinta y no la que viene en un avión de otro lugar, estoy contribuyendo porque no fomento el uso de combustibles fósiles para el traslado de alimento, que es un despropósito. O sea, hay montones de pequeñas cosas. Si no salgo en el auto solo, si subo 4 personas, si tengo que ir solo, voy a pie, voy en bicicleta. Todas esas cuestiones son una forma de contribuir a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se están produciendo. Eso, hablamos de lo micro, hablamos de lo macro nacional, de la situación en Argentina. Si tenemos que seguir alejándonos en esta mirada, ¿cómo estamos en el Mercosur y cómo estamos a nivel global? Digo, hace poco hubo unas declaraciones bastante grandilocuentes de que habíamos pasado del momento de calentamiento global y que ya estábamos en el punto de ebullición. Sí, en la Facultad de Humanidades tenemos un grupo que hemos conformado, un grupo interdisciplinario, transdisciplinario, como lo quieras llamar, de cambio climático, donde hay sociólogos, politólogos, geógrafos, matemáticos, mirando esto del cambio climático porque excede. Entonces, estamos también tratando de ver una mirada latinoamericana, porque obviamente los países que más contribuyen son los países muy desarrollados, porque son los que mayor número de emisiones tienen y si ellos controlaran el cambio se vería un poco más rápido. Pero nosotros debemos contribuir, sobre todo, en esto entra mucho la ciencia y la tecnología, pensando en el diseño, diseñando cosas a futuro que ya resuelvan estos problemas, porque hoy en día muchos de los problemas que tenemos son problemas de diseño, y ahí entran los diseñadores, los arquitectos, todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo sí diseño algo que es muy bueno, muy útil, pero deja un residuo que no me lo puedo sacar de encima, ahí hubo un problema de diseño. No, y el costo de la producción también, la huella de carbono de la producción de cada Todas esas elemento. Cuestiones. Entonces, con mirada latinoamericana, todavía en Latinoamérica tenemos muchas áreas, digamos, naturales para conservar que son la contraparte positiva de estas cuestiones. Si logramos conservar todo eso que tenemos, realmente somos países que tenemos un potencial de mitigación y de adaptación al cambio climático mucho mayor que otros que ya no disponen de esto. De hecho, el año pasado hubo una convención internacional sobre biodiversidad y se decidió para 2030 conservar el 30% de la superficie del mundo. Pero gran parte de la superficie, digamos, no antropizada, sigue estando en Latinoamérica sobre todo. Y la estamos devastando porque por supuesto, entonces hay que... Exacto, entonces hay que pensar políticas que sean de no avance sobre la selva, pero cuando vos decís no avanzo con agricultura, ¿qué opción le das a las poblaciones que están ahí? O sea, tenés que buscar ese equilibrio, que todo eso está contemplado dentro de los planes de adaptabilidad. Y un poco para finalizar y reflexionar sobre esto que decís, que fue la declaración del secretario general de Naciones Unidas, de que estamos saliendo de esta época de calentamiento global, que ya hemos salido, dijo él, lo dijo en julio, y hemos entrado a una etapa de ebullición global, es por este salto en la temperatura que se dio, que creo que llegó a 1,8 en promedio. Uno dice 1,8 grados, ¿qué significa? Parece algo poco, pero ustedes piensen que eso implica derretimiento de hielos. Y uno dice, bueno, se derrite el hielo, sube un poquito el nivel del mar. Bueno, depende de donde yo lo mire, porque si yo lo miro en un acantilado, el nivel del mar tal vez suba 10 centímetros. Pero si yo lo veo en una playa, son metros y metros, kilómetros a veces, que el mar ingresa a la tierra, devastando nidos, áreas de nidificación de muchas aves, de muchos animales, áreas donde esos animales comen, donde las plantas se desarrollan, porque no es lo mismo en un acantilado, en un glaciar, que tenemos algo a pique, que en una playa donde generalmente se da la vida, en esos lugares más bajos que tienen ingreso al agua. Entonces, realmente se está viendo con mucha preocupación estas cuestiones, sin contar un poco, es mi especialidad también, pero que hay animales que no son como nosotros, que nacen machos o hembras porque hay un gen, sino que la temperatura
decide si van a ser machos o hembras. Entonces se está viendo también una desviación en las tasas que se dan en muchos reptiles, donde aparecen más de un sexo o más del otro, según las temperaturas globales. Antes, ¿qué pasaba? Un año era cálido, tenía más macho, un año era... y se iba digamos, en un periodo de 50 años se compensaba, pero si la tendencia sigue a este calentamiento que se habla que no vamos a poder bajar de los 2,3 grados para 2030, es realmente... es un 50 más de lo que se habían planteado. Es un mucho, 50% más. Sí, es mucho hielo derretido, es mucho cambio en el ambiente, es mucho fenómeno climatológico extremo, porque todos estos cambios implican calentamiento o enfriamiento del mar y cambio hablamos de la corriente del Niño, de los fenómenos de la Niña, pero todas estas cosas que parecen que se dan alejados en Perú, en el Pacífico, terminan repercutiendo sobre todos los países, y acá en Latinoamérica se ve mucho, con lluvias extremas o con sequías extremas. Entonces, con problemas para cultivar nuestros alimentos porque tenemos una sequía, o con problemas de inundación que afectan a las personas y también a los alimentos. Alba, la última, y ya con esto te liberamos. ¿Qué podemos hacer en los próximos? Porque todos los planes están al 2030, estamos grabando esto el 2023, quedan 7 años. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más próximo que tenemos a mano para trabajar? Lo más urgente es lo que se llama la mitigación, ¿cierto? En la adecuación yo puedo ir cambiando cosas, pero lo urgente es disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen, principalmente de industrias, de todo lo que implica uso de la energía. Hoy decíamos cómo podemos contribuir, y bueno, yo no puedo vivir en mi casa en invierno en remera y en verano con un saquito. Trato de gastar lo menos posible en cambiar la temperatura que me toca vivir en este momento. Eso lo podemos hacer haciendo edificios eficientes, sobre todo las cuestiones energéticas, que es donde está la mayor parte de la emisión de dióxido de carbono. Y después también buscando nuevas formas de producción, porque el monocultivo que tenemos en nuestro país implica cambiar el uso de suelo, sacar un monte para hacer una producción, en vez de pensar en cómo usar ese monte para producir algo ahí y no cambiar ese ecosistema como estaba. Entonces, implican cambios muy profundos que necesariamente se tienen que dar, que todos lo hemos entendido, pero que también los contextos nacionales e internacionales a veces nos hacen parecer un poco, digamos, sin esperanza. Pero bueno, más que nada es una alerta y un decir hay que trabajar en esto. La universidad lo hace permanentemente en esto de cambiar digamos, las formas en las que nos relacionamos con el ambiente y las producciones que estamos haciendo. Alba, muchísimas gracias. A vos.